Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente nos encontramos en este espacio para tener un momento de oración a partir de la palabra de Dios. Espero que hayas tenido una muy buena semana y que a lo largo de ella esta palabra de vida haya hecho obra en ti. Ahora vamos a ir disponiéndonos para este momento. Te invito a que puedas ir por tu Sagrada Escritura y que puedas ir buscando en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, los versículos del 7 al 13. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Y ya que estamos, con este texto dispuesto, te invito a que también vayamos disponiéndonos nosotros, que podamos ir tomando conciencia de cómo llegamos a este momento y que podamos ir disponiéndonos a la escucha. Date cuenta de cómo está tu cuerpo, las sensaciones que están presentes. Si es necesario corregir postura, mover una tensión en tu cuerpo, adelante. Haz una inhalación profunda. Exhala y date cuenta de lo que hay en tu corazón, las emociones, los sentimientos presentes. Si hay alguna situación personal, familiar, que ahora esté reclamando tu atención, date cuenta de cómo estás. Reconócete y desde ahí, hoy intentaremos escuchar esta palabra y desde ahí esperamos que esta palabra dé vida en nosotros. Te invito a que podamos hacer una inhalación profunda y exhalemos. Y que tomemos conciencia que estamos en la presencia de Dios, de ese lugar profundo donde puedes estar con Él en intimidad, en autenticidad. Déjate mirar por este Dios que te ama y deja que su amor vaya disponiéndote a ti para escucharle. Permítete que abra tus oídos, permite que vaya ablandando tu corazón. Y con un espíritu de hijos, un espíritu de escucha, invoquemos su espíritu, el espíritu de amor, para que Él termine de realizar en nosotros esta disposición y sea Él quien nos ayude a acoger la palabra, que sea Él quien nos ayude a que se haga vida. Te invito a que juntos podamos decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a nuestro texto bíblico, Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos.
Les ordenó que nada tomasen para el camino, a excepción de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, y que fueran calzados con sandalias, y no vistieran dos túnicas. Les dijo además: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si en algún lugar la gente no los acoge ni los escucha, márchense de ahí y sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos, yéndose de allí, iban predicando a la gente la conversión, expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Permite un momento que esta palabra resuene en tu interior. Y recupera aquello que te haya sido más significativo, aquello que quede resonando en tu corazón. Si estás en familia, te invito a que puedas compartir en voz alta esto que el Evangelio dejó resonando en ti. Y vamos a hacer una nueva lectura de este texto. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, a excepción de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, y que fueran calzados con sandalias, y no vistieran dos túnicas. Les dijo además: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si en algún lugar la gente no los acoge ni los escucha, márchense de allí y sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos, yéndose de allí, iban predicando a la gente la conversión, expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El texto que ahora hemos leído es continuación inmediata del que leíamos la semana pasada. Recordemos, estamos todavía en la primera sección del Evangelio, donde Jesús, con sus obras y con sus palabras, está dando a conocer el Evangelio, está dando a conocer el reino de Dios. Inmediatamente anterior a este texto, veíamos el rechazo, la indiferencia, la no aceptación que los familiares y paisanos de Jesús tienen respecto a su mensaje, ¿no? Jesús llega a Nazaret, sus familiares, la gente de ahí, no le acoge y no recibe el Evangelio. Tanto así que Jesús se queda asombrado de su falta de fe. Pues bien, aquí pasa algo interesante, porque justamente después de que hay una negativa al Evangelio, resulta que Jesús envía a sus discípulos a predicar. Algo así ya había pasado en este Evangelio. Habíamos comentado que en el capítulo 3 hubo un primer rechazo al Evangelio por parte de fariseos y herodianos. Y después de este rechazo se da que Jesús llama a los 12. Ahora, en este texto, después de que la gente de Nazaret no acoge el mensaje, Jesús
envía a los 12. Aquí ya tenemos nosotros una primera idea interesante. Ante la negativa al Evangelio, Jesús no se detiene. Cuando hay un rechazo al amor de su Padre, Jesús lo que hace es ponerle más ganas al testimonio de este amor, involucrar a otras personas en el testimonio de este amor. Tanto así que ahora no solo Jesús es el que predica el reino de Dios, sino que ahora envía a estos 12 para que participen de la misión que Él está realizando. Y este texto que nosotros leemos hoy, pues trata de las indicaciones que Jesús le da a sus discípulos en esta misión que reciben, y se nos da en los últimos versículos 12 y 13, pues, qué es lo que pasa, ¿no? Van los discípulos y sí hay, pues, una misión que realizan. Vayamos primero, pues, a estas indicaciones que reciben los discípulos. Lo primero que se nos dice es que los envía de 2 en 2. La misión no es una misión solitaria. La palabra de Dios siempre se da hacia un pueblo. Ya veíamos nosotros en Israel, la palabra se destinó a un pueblo. No solo a Abraham, no solo a Moisés, no solo a un profeta, sino que cuando Dios habla, esta palabra está destinada para todo el pueblo. Y esto es bien importante, porque el Evangelio no está en función de un individuo, no crea personas solitarias, sino que fíjense, si bien el Evangelio está invitando, está dirigido a un pueblo, el mismo que predica forma comunidad. Primer punto. Además, los judíos, dentro de su manera de dar testimonio, para que un testimonio fuera válido, necesitaba que hubiera 2 testigos. De esta manera, Jesús, al momento de enviar a sus discípulos de 2 en 2, está invitándoles, está enviando a una comunidad y a los necesarios para que den testimonio del reino del Padre. Los discípulos, por ser 2, pueden dar testimonio de lo que han experimentado al seguir a Jesús. Y así, este testimonio será un testimonio válido. Ahora, continuamos. Además, les está dando autoridad, les está dando poder sobre los espíritus inmundos. Recordemos que en este tiempo, pues muchos de los males que acontecían, muchas de las experiencias de limitación, de dolor, de muerte que podían vivir las personas y no tenían una explicación, se le atribuían a estos espíritus inmundos. A estos espíritus les podríamos atribuir la experiencia de mal que vive la persona. Ya habíamos nosotros visto que Jesús en su ministerio ha expulsado demonios, ha expulsado espíritus inmundos, y esto abre posibilidades a la gente. Cuando Jesús expulsa uno de estos espíritus, le permite a aquella persona que tenía este espíritu que reconstruya su vida, que se reincorpore a la comunidad, que vuelva a tener vida. Ahora, a estos discípulos se les está dando el poder para poder actuar, para poder regresar a las personas esta capacidad de ser parte del pueblo, ser hijos del Padre. Tienen la autoridad para ir deshaciendo, para ir expulsando el mal que hay en medio de la comunidad. Les ordenó que nada tomasen para el camino, a excepción de un bastón. Y aquí
esto se va a desarrollar, nos va diciendo más cosas que no se han de llevar en el camino. Solo dice se permiten dos cosas, un bastón y sandalias, ¿no? Lo demás será algo que no hay que llevar. ¿Cuál es el sentido de este no llevar cosas por el camino? Nos vamos a dar cuenta que muchas veces cuando queremos compartir una buena noticia, cuando queremos eh, manifestar un testimonio bueno, podríamos apoyarnos en nuestras capacidades, en nuestros recursos. Y esto, eh, lejos de ser testimonio de Dios que actúa con una fuerza de salvación, podría entenderse como que somos nosotros los discípulos los que estamos realizando esto. Entonces, en un primer momento podríamos decir, esta pobreza en la predicación, este no llevar cuando se va a dar testimonio del reino de Dios, la finalidad primordial que persigue es que se reconozca que el bien que se está haciendo, que lo que se está realizando, no es del que lo predica, no es de estos discípulos que están dando testimonio, sino que es Dios que está actuando. Es obra de Dios. Y precisamente irnos nosotros, ir renunciando a estos elementos que nos dan seguridad, eh, pues tiene que ver con reconocer que la única seguridad en esta misión es la que nos viene de Dios. No nuestras fuerzas, no nuestros recursos, sino confiar en aquel que nos ha enviado, sino apoyarnos en el amor de aquel que nos sostiene. Se habla de un bastón que sería un recurso para caminar, para llegar a los lugares difíciles. De estos elementos, el pan, la alforja, aquí la traducción que estoy usando dice ni calderilla en la faja, se refiere a unas moneditas de cobre. Es decir, los discípulos tampoco son hombres de recursos y no está pensando en monedas de oro, de plata, pero fíjense, incluso no hay que llevar monedas de cobre, no hay que llevar algo en lo que nos podamos apoyar por pequeño que sea. Eh, hay autores que aquí, al hablar del pan, recuerdan un pasaje que más adelante aparecerá en el Evangelio, justamente en esta misma sección. Eh, esta sección, habíamos dicho, primer parte, con tres negaciones, ¿no? Por parte de los fariseos y los herodianos, un segundo bloque de esta primera sección eh, que tiene que ver con el desconocimiento de la familia, y el tercer momento que irá de este capítulo 6 al capítulo 8, hay quienes lo conocen como la sección de los panes, ¿no? Porque vamos a encontrar que el pan aparece con cierta frecuencia en las multiplicaciones, pero al final de esta sección se habla también de una incomprensión por parte de los discípulos. Y en uno de estos textos se hace referencia al pan. Van los discípulos en una barca y se cuestionan, empiezan a tener como ansiedad de que no llevan pan. Y Jesús les dice, cuidado con el pan de los escribas y fariseos, ¿no? Un poco dándonos a entender que el único pan que necesita esta comunidad, el alimento que necesita, es Jesús. Podríamos nosotros asumir esta idea cuando se habla de no llevar pan en esta misión para dejar bien claro, en esta misión lo que alimenta es Jesús. Lo que nos va a mantener con fuerza, con ánimo, lo que le va a dar contenido a lo que podamos dar de testimonio, es Jesús. Si empezamos a buscar
otros elementos en los cuales sostenernos, muy seguramente empezaremos a dar testimonio de otras cosas y nos alejaremos del testimonio de Jesús, del reino de Dios. Pues bien, primero nos dice en estas indicaciones Jesús que hay que llevar, que no hay que llevar. Y después empieza a decir cómo actuar cuando lleguen a una comunidad. Y lo que dice es, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si en algún lugar la gente no los acoge ni los escucha, márchense de allí y sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Fíjense, no llevan riquezas. Esto significa que los discípulos no van a construir por su propia cuenta algo. Los discípulos llegan a una comunidad y el testimonio que se da lo recibe ya una comunidad, lo reciben en una casa. Dios actúa a partir de una comunidad que recibe. Y algo importante es que se queden en esa casa. Algo ya hemos comentado, cómo esta misión está destinada a una comunidad y la intención de esto también es crear comunión. De manera que cuando los discípulos llegan a una casa, han de llegar ahí ofreciendo el testimonio que dan, ofreciendo quiénes son y quienes están en esa casa, cuando lo acogen, cuando reciben el testimonio, empiezan a vivir en comunión. Fíjense qué bonito es esto, porque la misión que están recibiendo estos discípulos está encaminada no solo a hablar de una comunión, sino a realizarla. Es más, si nosotros escuchamos esto que se ha leído, Jesús no les dice qué decir. Jesús no se acerca a los 12 y les dice, vayan a hablar de esto, de lo otro, acuérdense, no hablen de esto. No, Jesús no está diciendo qué decir. Jesús les está invitando a ser, a vivir este testimonio. Y parte fundamental de este testimonio es crear comunión. Con el testimonio que traen, hay que transformar. Esto que puede chocar con el reino de Dios, estos espíritus inmundos que pueden quitarle vida al ser humano, pues ahí, en medio de esa comunidad, de esa casa, hay que transformar eso que quita vida, eso que impide la relación y que se empieza a formar una comunidad. Quienes los reciben, ahí quédense, ahí creen comunión, ahí que se forme una comunidad. Cuando no, si no los acogen, márchense y sacudan el polvo de los pies. Esta es una práctica que ya tenían los judíos. Los judíos, cuando iban fuera de la tierra de Israel y vivían un tiempo o estaban un tiempo en tierra de paganos, al momento de regresar, se limpiaban el polvo de los pies, como diciendo, dejamos esta tierra impura, dejamos esta tierra que no sirve al Señor y regresamos a nuestro pueblo. ¿Sale? Regresamos. Y este signo tiene que ver como reconocer que no hay comunión. ¿Sale? De manera que cuando los discípulos están llamados a hacer este signo, es poner en manifiesto que cuando no se ha aceptado el testimonio, cuando no se ha aceptado esta vivencia que muestra el amor del Padre, es necesario también decir, aquí no hay comunión. Aquí nos deslindamos, no vamos a ser gravosos, nos vamos a retirar, pero dejamos en claro, aquí no pudo haber comunión. ¿Vale?
Y pues este testimonio, eh, pues fíjense, si no se acepta el testimonio de vida, la pregunta sería, ¿qué testimonio se está aceptando? Si no dejamos que el testimonio de vida, de amor, que se nos está dando por parte del reino de Dios actúe en nosotros, ¿qué testimonio es el que dejamos que actúe en nosotros? Y después este texto eh, ya nos dice, cuando los discípulos se van, qué es lo que pasa. Y se nos dicen tres cosas. Los discípulos predicaban la conversión, expulsaban a muchos demonios y curaban a los enfermos. Fíjense qué bonito es esto, porque están prácticamente realizando lo que Jesús ha hecho en el Evangelio. En el principio de este Evangelio se nos ha hablado, cuando Jesús hace como la primera proclamación del Evangelio, se nos invita a creer en el Evangelio y tener una conversión. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para empezar a asumir estos valores, esta vida, este amor que Dios está regalando. Los discípulos empiezan a predicar esta conversión. Volvamos nuestro corazón a aquel que nos ama. Volvamos nuestra mirada a aquel que es nuestra salvación. Volvamos nuestra mirada, volvamos nuestro corazón al verdadero Dios por quien se vive. Expulsaban a muchos demonios, erradican el mal que hay en medio de la comunidad, erradican aquello que quita vida a la comunidad y al mismo tiempo curan a muchos enfermos, restituyen la vida perdida. Fíjense qué bonito es esto, porque esto es parte de la misión que hemos recibido como hijos de Dios, como cristianos. Esto es participar de la misión que se nos ha dado en Jesús. Te invito a que puedas, eh, pues en un momento de silencio, darte cuenta de qué te dice a ti hoy esta palabra. ¿Qué es lo que dice Dios en tu corazón? ¿De qué manera este envío que realiza Jesús hoy te toca a ti? ¿De qué manera das testimonio de este reino? ¿De qué manera puedes ir dando testimonio del amor que Dios te tiene? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu fuerza cuando quieres dar este testimonio? ¿Cuáles son los frutos que han surgido de tu misión? ¿De qué manera has podido crear comunión? ¿De qué manera has podido permitir que Dios a través de ti sane? Y con esto que tu Padre te dice en tu corazón, te invito también a que permitas que tu corazón le responda. ¿Qué le quieres decir hoy a tu Padre? ¿Qué te provoca decirle esta palabra? Padre, hoy te quiero dar gracias
porque aun cuando hubo dificultades en la misión de tu Hijo, no se quedó callado, sino que insistió y de otra manera y apoyado en sus discípulos, siguió compartiendo tu amor. Gracias, Padre, porque por esta insistencia de tu Hijo, por la fidelidad que te tuvo, hoy puedo conocer quién eres y hoy puedo conocer la manera en la que me amas. Gracias, Padre, porque hoy tu Hijo me recuerda que la misión que Él tuvo también es mi misión, que así como Él dio testimonio de tu amor, de tu reino, así yo estoy llamado también a compartir lo que has hecho en mí. Padre, si me has mirado con amor, si me has llamado tu Hijo, ahora quiero dar testimonio de ti. Quiero dar testimonio de lo que has hecho en mí. Me doy cuenta que junto con este deseo aparecen miedos. Tengo miedo de estar solo en esta misión. Tengo miedo de quedarme corto, de fallarte. Tengo miedo de fracasar, de que no me hagan caso, de que no crean, de que no me crean. Y al escuchar esto, Padre, me doy cuenta de las sabias que fueron las palabras de tu Hijo. Me doy cuenta de que en esta misión muchas veces quiero poner la fuerza en mí mismo. Muchas veces pienso que depende de mí, que todo depende de lo que haga, de lo que diga. Me doy cuenta de la ilusión que es esto. Gracias, Padre, porque hoy tu Hijo me recuerda que en esta misión hay que ir vacíos para que seas tú el que dé testimonio en nosotros. Gracias, Padre, porque en medio de mi impotencia, de mi infidelidad, de mi debilidad, sigues siendo tú quien manifiesta tu amor. Gracias por no dejarnos solos en esta misión. Gracias por estar conmigo. Gracias también, Padre, porque hoy me has querido recordar que lo que hago no es solo obra mía, sino que esta misión es un trabajo de familia, de comunidad, que tú llamas a cada uno de tus hijos con amor y que esta misión consiste
en ir reconociéndonos como tus hijos, ir creando lazos, ir formando esta familia. Padre, gracias, porque con tu amor posibilitas que tus hijos nos vayamos amando, que nosotros vayamos creando lazos, relaciones, que desde aquí se muestre la comunión de amor a la que nos invitas a vivir. Muchas gracias, Padre. Gracias por hacerme partícipe de esta misión de tu Hijo. Gracias por animarme a salir de mis seguridades, salir de mí mismo y apoyado en ti, ir formando una familia con tus hijos. Si hay algo más que quieras decirle a tu Padre, deja que tu corazón se exprese. Y déjate mirar por su amor. Déjate mirar y pon atención a lo que el amor, la palabra de Dios, está realizando en ti, lo que está moviendo, lo que está animando, lo que está transformando. Permítete ser testigo de lo que Dios hace en ti. Y piensa si hay algo que en tu vida, de una manera concreta, pudieras hacer para continuar lo que Dios está empezando y está haciendo. Pon en sus manos, pídele que lo bendiga y confiados en Él, confiados en que nos acompaña en su misión, te invito a que juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, fue un gusto poder compartir este momento con ustedes. Espero de corazón que esta semana sea de mucha gracia y que podamos dar testimonio con amor de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que tengan muy bonita semana. Dios les bendice. Florica.